Muy buenos días a todos. Alberto, Olga, muchas gracias por la invitación. Al CNO y al CAC en pleno, que sé que la mayoría de sus miembros están por acá. Y pues la invitación que me hacen hoy es para hablar de un tema que, pues como vemos, es de motivo de análisis de manera muy importante en los diferentes países del mundo. Por supuesto, Colombia, como lo mostraba el doctor Vieira en su introducción a este panel, no ha sido ajeno. Por el contrario, hemos trabajado de manera coordinada entre diferentes instituciones, de diferentes ministerios, a través del marco institucional que bien explicó él en su charla introductoria. Hemos venido desarrollando una serie de trabajos con el apoyo de entidades de investigación muy serias como la Universidad de los Andes y otro tipo de instituciones educativas que han, digamos, aportado en esta construcción de soluciones para la adaptación y la mitigación al cambio climático que el país requiere a partir de los compromisos adquiridos en la reunión de París en el año anterior. Y esto me lleva, mientras incluye mi presentación, que ya la están abriendo, me lleva a la primera reflexión que, escuchando a Alberto, pensaba, pues reforzaba más el mensaje inicial que quería transmitir hoy, o que quiero transmitir hoy. Y es que todo lo que yo les voy a mostrar en adelante parte de un elemento fundamental que debemos analizar en este tipo de foros, y es que el mercado de energía ya no es el mismo. El mercado de energía cambia radicalmente desde hace varios años en muchos países del mundo, y hoy la demanda, que es de lo que voy a hablar en mi presentación, es el centro de las soluciones que se están desarrollando. Y cuando hablo la demanda es el centro de las soluciones que están desarrollando, pues siempre el servicio ha estado enfocado a atender a un usuario, pero es que hoy la demanda es la que decide si va a ser usuario de una red o va a ser autoproductor, o en qué proporción lo va a hacer, cuál es el nivel de consumo que va a tener, cómo va a gestionar su demanda. Y entonces, desde hace varios años venimos escuchando reiteradamente y con más fuerza cada vez conceptos como gestión de la demanda, como gestión eficiente de energía, como el concepto de productor-consumidor o autoproductor, en cualquiera de sus formas. Y eso entonces nos marca unos caminos que debemos recorrer pensando el modelo de negocio de otra manera, pensando el modelo de negocio desde las decisiones que hoy cada vez más informadas toman los consumidores de energía. Y cuando hablo de consumidores de energía, como lo mencionaba el señor Pablo Vieira en su introducción, debemos enfocarnos en todos los sectores que consumen energía. No debemos hablar simplemente del consumo de energía eléctrica. Hoy, por ejemplo, en nuestro país, para empezar a contextualizar cifras, tenemos 500.000 hogares, aproximadamente, puede ser incluso más, a los cuales todavía no llegamos con el servicio de energía eléctrica. ¿Quiere decir que ellos no consumen energía? No, ellos consumen energía. Esa parte de consumo energético asociada a la leña que tenemos en nuestro balance energético nacional corresponde prácticamente el 100% a esos usuarios a los cuales hoy no llegamos con energía eléctrica. Por eso, un elemento importante en la reducción de emisiones que corresponde, por ejemplo, a la deforestación y al consumo de leña para cocción de alimentos, en su mayoría lo hacen es para esto, o para calentamiento de agua en algunos otros casos, purificación del agua, pues ese elemento va asociado directamente con llevar otra solución energética a esos hogares. Y por eso el Gobierno Nacional se ha empeñado en esas medidas que apuntan a llegar con soluciones energéticas, apuntándole, qué pena la reiteración,
básicamente a soluciones que sean sostenibles en el tiempo y que tengan un elemento importante de poder llegar con soluciones de energía renovable en la mayoría de los casos. Entonces, miren que energizar, darle llegada a los usuarios, que precisamente ayer que revisaba por última vez la presentación que allá está ahí, que ya está acá, recordaba que hace un año, precisamente en este escenario del Congreso del Mercado de Energía Mayorista, hablábamos de cuáles eran las medidas que estábamos tomando en su momento y que hemos venido implementando durante este último año y pues que vienen de tiempo atrás en temas de cobertura de energía, de ampliación de la cobertura. Entonces ese es un elemento bien importante que tenemos que pensar, que el país tiene que seguir llegando con energéticos, pero que no solamente el incrementar la demanda de energía por llegar con esas nuevas soluciones a estos hogares que hoy no tienen cobertura, no necesariamente nos van a aumentar las emisiones, sino que por el contrario nos pueden, digamos, brindar la oportunidad de sustituir elementos como la deforestación o reducir, así sea en pequeñas cantidades, pero reducir la deforestación que se hace en el país para poder tener acceso a usar la leña como un energético para diversos usos en los hogares residenciales. Otro elemento importante de reflexión, y cuando veamos ahora que efectivamente, como lo mostraba, Pablo mostraba las cifras de 2012, yo traigo acá unas cifras un poco más actualizadas que del balance energético nacional, y cuando uno ve el consumo de energía en el país para el sector transporte, hay una diferencia bien importante entre lo que nosotros podemos lograr en términos de eficiencia energética y lo que nos acaba de mostrar, por ejemplo, Alberto en su presentación con respecto a lo que pasa en países desarrollados como España, ¿sí? Pero en general en países desarrollados y principalmente en países que tienen modos de transporte mucho más eficientes para la carga. Colombia, por diversas razones históricas, por topografía, por todas las razones que queramos analizar, Colombia no tiene modos de transporte masivo para carga, me refiero a trenes eléctricos de carga importantes, y esto nos lleva a que la mayoría de nuestro transporte se desarrolla en tractocamiones. ¿Qué implica esto además? El año pasado, en el Congreso de Corfecar, el director de Planeación Nacional, que entiendo estuvo ayer por acá, mostraba un estudio que hizo Planeación Nacional en donde se indicaba que la eficiencia, no la eficiencia en el consumo de energía, sino la eficiencia de los recorridos del transporte de carga en Colombia no llega ni al 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los desplazamientos que se hacen, voy a una ciudad y vuelvo, pues uno de los dos viajes se está haciendo vacío. Y esto ya es ineficiencia en el solo recorrido, que nos traduce necesariamente en ineficiencia en el uso de energéticos. Y eso es una gran diferencia que hay, digamos, entre los modos de transporte que marcan el consumo de energéticos en países desarrollados como España, los países europeos, Estados Unidos y nuestro país. Colombia, el gran porcentaje del consumo de carga, en ese 43% que corresponde al transporte más o menos, hoy en día, de ese 43%, el 30-35% puede corresponder a transporte de carga. Entonces, cualquier medida que adoptemos como país en términos de sustituir modos de transporte para la carga por modos más eficientes o en términos de mejorar la logística del transporte para que esos recorridos sean mucho más eficientes en su uso, una mayor utilización del parque existente, pues apunta necesariamente a reducción de emisiones, o sea, el efecto final que va a tener es la reducción de emisiones.
estoy hablando simplemente de utilizar mejor lo que tenemos. No estoy, digamos, dimensionando todavía el tema, si seguimos trabajando, digamos, en la ruta de hacer más eficientes los desplazamientos entre lugares a través de las vías de última generación que se están desarrollando, que efectivamente eso tiende a disminuir bastante el consumo de energético en el transporte, hacerlo mucho más eficiente. Y por supuesto tampoco estoy haciendo referencia todavía, que más adelante voy a hacer referencia a ello, a la sustitución del parque automotor por parque mucho más eficiente. En el caso de carga, de hecho, más adelante me voy a referir a un estudio que estamos realizando para probar diferentes tecnologías en vehículos de carga en Colombia, de manera que podamos recomendar cuáles le apuntan a esa reducción de emisiones. Entonces, miremos que nuestro país, como bien lo señalaban ahora, para el año 2015, estas son las cifras ya muy consolidadas de la revisión del balance energético nacional con corte a diciembre de 2015, vemos entonces que el transporte tiene una representación cercana al 43%, como ya lo mencionaba, la industria cercana al 30%, el consumo industrial, el consumo residencial casi 17%, y el tema comercial y público el 5%. Entonces, en esos segmentos, en esa composición del consumo, por supuesto que juegan un papel importante, como ya se había mencionado esta mañana, lo que podamos hacer en términos de eficiencia energética en esos tres sectores: residencial, industrial y, por supuesto, el sector de transporte. Entonces, el contexto que quería dar es, por supuesto, los países desarrollados van en otro nivel de infraestructura, de tecnologías para transporte, de tecnologías para generación, etcétera. No quiere decir que nosotros no tengamos acceso a esas tecnologías, sino que van en otro nivel de desarrollo, de ahí su nombre, desarrollados, y nosotros vamos construyendo ese desarrollo, vamos alcanzando ese desarrollo y tenemos un punto de partida diferente. Nosotros en el ideario energético que se publicó en el año 2014, habíamos planteado diferentes escenarios de crecimiento de la demanda de acuerdo con el nivel de desarrollo tecnológico que pudiéramos alcanzar. Y uno de los escenarios que se planteaba era mundo eléctrico. Mundo eléctrico decía, palabras más, palabras menos, lo que mencionaba ahora Alberto, que es lo que le exigiría el escenario de cumplimiento de las metas de reducción de emisiones a un país como España, y es parque automotriz 100% eléctrico. Pero estamos hablando del parque automotriz, básicamente movilidad urbana y demás, porque en carga, pues sustituir el 100% eléctrico es complejo, más con nuestra topografía. No quiere decir que no se pueda lograr, pero analizábamos qué pasa con la demanda de energía eléctrica si el crecimiento del parque de automotriz, o más bien si se sustituyera completamente el parque automotriz a 2050. Y veíamos cómo la demanda eléctrica, por supuesto, se disparaba de una manera muy importante de cuenta de esto. También en esos escenarios veíamos cómo podría ser el crecimiento de la demanda futuro con la incorporación de tecnologías de fuentes renovables no convencionales. Y ahí hay un tema en donde también, con errores o sin errores, Alberto, pero España y los países europeos han avanzado muchísimo, principalmente en el tema de la generación a nivel residencial. Hubo un impulso muy grande de estas tecnologías a través de programas que subsidiaban la instalación de paneles en residencias. Nosotros, mal que bien, la ley 1715, digo mal que bien porque ha habido algunas críticas de que a la ley le faltó, hay otros que han dicho es que se ha demorado y aún la ley, todos los procedimientos ya están vigentes hace un mes y medio, vamos emitiendo certificados, nosotros estamos emitiendo certificados desde el mes de febrero y apenas hemos entregado 50, pero no porque no queramos, sino porque no han llegado más. Han solicitado 70 certificados y hemos emitido 50, los otros están en la etapa de estudio normal. Lo que quiere decir sí es que en el último mes hemos recibido muchas solicitudes, pero es un proceso que apenas inicia, apenas está iniciando, y ese incentivo a la inversión que se da
a través de la reducción del IVA, de la exención de aranceles, de la inclusión o el descuento en renta de las inversiones o de parte de la inversión, pues eso ya está empezando a generar sus frutos y seguramente vamos a tener una dinámica muy importante en este tema. Entonces tenemos una senda que recorrer que ustedes ya, España y otros países ya la recorrieron. Tenemos puntos de partida diferentes y ahí es importante hacer énfasis en eso. Entonces vemos cómo de ese consumo de energía, consumo final de energía, y también lo mostraba Pablo en su presentación, el consumo residencial es un consumo muy importante, el comercial y el público por supuesto, el industrial también, pero ojo con las cifras, esta cifra corresponde, uy qué pena que me pasé, esta cifra corresponde a la facturación total a usuario final, estamos hablando de las cifras reportadas al SUI por los diferentes comercializadores de energía. Esto quiere decir que si la demanda total de energía en el año 2015 fueron 66 teravatios, poco más, poco menos, estamos perdiendo 12 teravatios de energía al año en Colombia, energía que no se está facturando, cerca del 20%. Si esas cifras son completamente válidas, entonces no solamente debemos pensar en cómo reducir el consumo del sector residencial, del sector industrial, sino qué vamos a hacer con esa diferencia entre lo que estamos produciendo de energía eléctrica y lo que estamos efectivamente usando los usuarios finales. Póngale que de eso el sistema requiera para operar normalmente 4 teravatios por pérdidas técnicas y demás. Hay un gran potencial todavía de disminución, según las cifras de facturación que están reportando las empresas, insisto. Entonces, esto es un tema bien importante de reflexionar, no solamente qué vamos a hacer en estos diferentes sectores, sino qué va a pasar en nuestro país con esas pérdidas de energía. Y por eso les decía, el modelo de negocio que se está planteando, la generación distribuida y una serie de elementos que la gestión eficiente de la demanda, etcétera, pues también tienen que apuntar de manera importante a esto. El modelo de redes inteligentes, el año pasado Colombia terminó un estudio en donde participaron diversas entidades del país y se establecía cuál es el mapa de ruta para esa implementación de redes inteligentes en Colombia. Y una de las conclusiones del estudio muy importantes era: la base fundamental de esto es información, la información se obtiene a partir de medición inteligente, ¿sí? Y segundo, uno de los objetivos importantes que tiene la implementación de redes inteligentes no es simplemente el avance tecnológico, sino la posibilidad de optimizar la operación de la red. Y cuando hablamos de optimizar la operación de la red, necesariamente pasa por reducción de pérdidas. Entonces, 2 elementos fundamentales que carecemos en nuestro sistema. Carecemos, digo yo, porque hoy para nosotros, como planeadores, es muy difícil tener información certera de lo que está pasando con el consumo de usuarios finales. La información con la que estamos trabajando nosotros hoy para proyecciones de demanda, y más adelante lo voy a mostrar, todavía dista mucho de ser una información de muchísima calidad. Y eso que nosotros tenemos un mercado con una trayectoria, una organización muy importante, donde a Exen le reportan 10.000 fronteras comerciales, no sé cuántas fronteras comerciales, más, yo me quedé en 10.000, deben ir por ahí en 15.000 o no sé cuántas. O sea, tenemos muchos puntos de medición que nos permiten tener información más o menos buena. ¿Por qué digo más o menos buena? Porque es que Exen ve lo que se entrega o lo que se toma de la red. Si yo le pregunto a cualquiera de los que está aquí sentado, ¿tiene más o menos idea, me incluyo, entre los que estoy aquí también, tenemos más o menos idea de cuánta es la autoproducción de energía en Colombia? Ni idea. ¿Con qué energético se hace la autoproducción de energía en Colombia? Ni idea.
Tenemos una estimación, nosotros estimamos cifras porque sabemos que hay una capacidad de autogeneración instalada con gas, con bagazo, con carbón, con diésel, cuando plantas de emergencia. Se han hecho muchísimos esfuerzos, la UME ha hecho varios estudios en donde ha intentado establecer ese inventario de autoproducción y llegamos hasta capacidad instalada. Cuando decimos, ¿y usted cuánto produce al año? Ah, no, deje así porque no podemos, esa cifra no, eso es parte de la reserva de la empresa. Entonces quedamos en las mismas. Cuando vamos a hacer una proyección de demanda, pues llegamos hasta, a nivel de fronteras comerciales, esto es lo que esperamos que demande el país. Si vamos a tener más autoproducción o menos autoproducción, y ya les voy a mostrar esos efectos, cómo inciden en nuestras proyecciones. Bueno, a nivel de residencias, entonces, para que vamos entrando en cada uno de esos puntos, a nivel de residencias, un elemento muy importante que también nos diferencia de países en donde hay estaciones muy marcadas, es el tema de cómo se consume la energía en las residencias. Nos diferencian dos cosas muy importantes. El nivel de consumo, nosotros somos un país de consumos muy bajos, comparativamente con, estoy hablando solamente del sector residencial, no estoy hablando total de la economía, pues, que por supuesto tenemos un consumo per cápita mucho más bajo, pero además, a nivel residencial, nuestro consumo es mucho más bajo porque en su mayoría las residencias en Colombia no necesitan ni calefacción ni acondicionamiento de ambiente o aire acondicionado, ¿sí? Digo en su mayoría, por supuesto hay regiones del país que utilizan, por ejemplo, donde estamos, que utilizan mucho más el tema de aires acondicionados, pero nosotros no tenemos la obligación semestral de tener calefacción o aire acondicionado, como sí lo tienen los países que están, digamos, no en el trópico, sino en otras zonas climáticas. Entonces, es un tema que para nosotros nos marca una diferencia muy importante a nivel de consumo residencial. Lo que sí nos caracteriza nuestro consumo en una forma muy importante es la refrigeración. Y ahí tenemos un gran potencial en el cual hemos dado algunos pasos. Hay un programa que está liderado por el Ministerio de Ambiente, en donde se está haciendo un proceso de una NAMA para sustitución de refrigeración. Nosotros desde el Ministerio de Minas estamos promoviendo con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo un empréstito que se hizo con el Banco Interamericano de Desarrollo para efectos de establecer un programa de eficiencia energética piloto en el archipiélago de San Andrés, me voy a referir a él más adelante, pero ese elemento es muy importante para lo que podamos lograr a nivel residencial en eficiencia energética. Y voy a hacer referencia a una costumbre muy colombiana. Nosotros, el que tiene la posibilidad de cambiar la nevera, coge la nevera que todavía funciona y se la regala a alguien. Le regaló un problema. Sí, es una costumbre muy colombiana, eso no pasa eso no pasa casi, ¿cierto? Y entonces le hicimos un favor, y lo mismo pasa con la lavadora, lo mismo pasa con el televisor viejo, y entonces nosotros que tenemos capacidad de pago, quedamos ahorrando energía, y al que le regalamos la nevera, la lavadora, el televisor, quedó consumiendo mucha más energía, no solamente porque antes no tenía el electrodoméstico, sino porque además le regalamos un electrodoméstico ineficiente, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas tienen que cambiar en llegarle a las personas de bajos recursos con posibilidades de sustituir ese consumo energético ineficiente por un consumo energético más eficiente, obviamente o incluso mejorando la calidad de vida. Entonces, refrigeración y aire acondicionado, que también puede estar por ahí en ese tema, es un elemento importante. En iluminación hemos dado pasos importantes, en otros usos energéticos a nivel domiciliario hemos dado pasos muy importantes, pero refrigeración es la gran tarea que hay en este tema. De política de normatividad, Colombia desde el año 2001 tiene líneas, ha venido definiendo política en cuanto a uso eficiente de la energía, que hemos ido migrando de hablar de uso racional de energía, de ahorro energético, a hablar del uso eficiente o la gestión eficiente de la energía, que es el término que hoy, digamos, desde el punto de vista más técnico, debe usarse. Y por supuesto la ley 1715, que trae elementos adicionales
para promover la gestión eficiente de la energía. La Ley 1715, recordemos, trae unos elementos muy importantes para renovables no convencionales, pero también trae algunos incentivos adicionales que no estaban contemplados en la línea del PROURE para efectos de uso de gestión eficiente de la energía, y básicamente es la posibilidad de deducir renta en estos proyectos de inversión. Bueno, entonces voy a referirme a los diferentes elementos. 1715, entonces, ya lo mencioné, promover fuentes no convencionales de energía renovable. Más adelante voy a mostrar cómo vamos en esos resultados, y promover la gestión eficiente de la energía, en donde se crea, hay incentivos para la respuesta de la demanda, hay incentivos tributarios específicamente para gestión eficiente de la energía, y se crea pues la línea del FENOGE, el fondo para promover proyectos o para financiar proyectos, básicamente apuntándole a la gestión eficiente de la energía y al uso de fuentes renovables no convencionales. Bueno, ¿qué estamos haciendo entonces? Les decía, lo primero que tenemos que mejorar es la información. Venimos desde hace 3 o 4 años en la UME trabajando intensamente en mejorar el balance energético nacional, balance energético colombiano, que lo estamos denominando ahora. Hemos hecho muchos esfuerzos en ir identificando cada uno de los usos energéticos, consumo final, de oferta y de consumo, cómo deben mejorarse la información que está asociada a ello. Entonces, estamos publicando unas revisiones nuevas, o sea, una nueva revisión con unos cambios metodológicos que implican cambios en algunas de las series. Por ejemplo, mejorando la estimación del autoconsumo, como les mencionaba ahorita, mejorando la estimación del consumo de leña, mejorando cifras que se pueden validar con temas que vienen desde el mercado, o sea, una serie de información que es clave porque el balance energético colombiano se convierte en la herramienta para hacer seguimiento del cumplimiento de las metas de emisiones que va a tener el sector energético como un todo. Recordemos que el balance energético colombiano también incluye consumo de combustibles líquidos en los diferentes modos de transporte. Entonces, esta herramienta se convierte en una base fundamental. Todo lo que hagamos en el país que apunte a mejorar la información del consumo de energía de usuarios finales en todos los sectores, necesariamente mejora esta información y nos va a ayudar no solamente a llevar una estadística mucho mejor, sino a poder proyectar mejor lo que requiere el país en materia de energía. Segundo, se han definido también desde hace un tiempo atrás, con el apoyo de diferentes entidades, por ejemplo, las rutas de cambio tecnológico. La industria, es increíble que hoy en Colombia hay calderas operando de hace 35 y 40 años y todavía la misma caldera con el mismo nivel de ineficiencia desde que se instalaron. Cuando nosotros hablamos de volvernos eficientes en la industria, no solamente es a nivel de energía, de consumo de energía eléctrica. El mayor potencial de eficiencia energética que tiene el país a nivel de industria para aumento de competitividad, porque es que esto se traduce directamente en aumento de competitividad, es la mejora en la eficiencia en el uso de los combustibles. Yo sé que aquí hay empresas que han trabajado apoyando a industriales que han hecho programas de eficiencia energética en donde han logrado reducciones muy importantes simplemente por una actualización tecnológica en equipos de producción de calor y por supuesto en todo su proceso productivo, pero eficiencias muy importantes, y esto entonces nos puede traer grandes ahorros que estimamos, de acuerdo con unos estudios que se hicieron, podrían estar alrededor del 30-35% si hablamos de sustitución de calderas, y esto se aumentaría incluso más cuando hablamos de cambio tecnológico también a nivel de motores. Entonces, eso es un potencial muy importante al cual le tiene que apuntar el país. No solamente pensar en la matriz, que no voy a hablar de la matriz, les dije, hoy mi presentación es del lado de la demanda, voy a seguir hablando de la demanda, Ricardo les va a hablar en la tarde de qué estamos viendo a nivel de expansión en generación, y ahí va a hablar de la matriz de producción de la energía eléctrica dentro del mercado.
Aún así, existiendo incentivos tributarios desde el año 2012 para la sustitución de motores eléctricos por motores más eficientes, para mejoramiento o para recuperación de calor residual, la aplicación de esos incentivos ha sido relativamente baja. Miren, por ejemplo, en motores eléctricos, la meta que se había definido de reducción de consumo por sustitución de motores no alcanzó, lo logrado con este programa no alcanzó ni al 2%, veo ahí. En calor residual no llegamos pues no se llegó a mayor cosa, pero el único, digamos, sector que realmente aprovechó esto fue el transporte. Y transporte, básicamente transporte medios masivos, ¿no? Porque la línea estaba muy enfocada a sistemas de transporte masivo de ciudades. Simplemente para que tengan entonces esa idea, eso que representa en plata, pues para que tengan estas cifras estadísticas acá, pero tenemos una tarea pendiente por alcanzar en este tipo de incentivos que se otorgan, que están definidos desde hace mucho tiempo. O sea, esto no es de la de 1715, estos son de líneas del PROURE que vienen desde atrás. Pero si miramos la 1715, lo que les decía, miren, nosotros hemos ya emitido 54 certificados de 70 que han llegado, solicitudes que han llegado a la UME. De esas 70 solicitudes, también ha habido actualizaciones de la lista de equipos que pueden acceder a los beneficios tributarios. Dicho sea de paso, yo sé que muchos de ustedes, de los que están aquí presentes, tuvieron la oportunidad de asistir al taller que se hizo en la mañana de ayer, como preámbulo al Congreso. Vamos a realizar otros talleres en donde estamos explicando claramente cómo se pueden acceder a estos beneficios tributarios, porque nos hemos dado cuenta que se han venido construyendo una serie de mitos con respecto a que falta reglamentación, a que es que todavía no se pueden, no se puede acceder a los incentivos, que es que no se están emitiendo los certificados, etcétera, etcétera. Entonces, se decidió construir un taller en donde se está explicando el paso a paso cómo obtenerlo, y es un trabajo que estamos haciendo entre el Ministerio de Ambiente, la ANLA, y el Ministerio de Minas a través de la UME. Es un tema en donde estamos mostrando claramente que hoy ya todo ese tema es un mito. Todo ese tema ha pasado a otro nivel y estamos ya emitiendo los certificados. Y lo mismo pasa con la venta de excedentes, se han generado muchos mitos, eso está reglamentado desde el año 2015. Otra serie de mitos que yo he venido explicando o tratando de desvirtuar en los diferentes foros en los que he tenido la oportunidad de hablar, porque se está generando mucha confusión alrededor de que falta muchísima reglamentación. Bueno, como ya tengo que terminar, ya casi, voy a pasar rápidamente. Estamos trabajando en diferentes programas que apuntan a esa reducción o a esa eficiencia en el consumo energético de eso que les presenté al principio. Entonces, simplemente para mencionar estos programas voy a mostrar rápidamente resultados que apuntan directamente a esas líneas que estábamos mencionando. Etiquetado energético. Finalmente se emite la resolución del etiquetado energético obligatorio para los electrodomésticos y algunos gasodomésticos que se van a vender en el país. ¿A qué le apunta esto? A que el usuario, ojo, el consumidor, adquiera conciencia cuando toma una decisión de inversión. A eso le estamos apuntando. ¿Y cuáles son las primeras líneas que se establecen? Pues las que tienen mayor impacto sobre esa torta de consumo que veíamos de consumo residencial. Equipos de refrigeración, equipos de aire acondicionado, lavadoras y una serie de electrodomésticos adicionales. En total 10, ya hay 3 líneas obligatorias, esos que les mencioné al principio. Entonces, aquí no es solamente instalar una etiqueta, es generar la competencia desde el vendedor de los electrodomésticos, pasando por los productores, por supuesto, y los organismos certificadores. Todo el mundo conociendo de qué se trata la norma, pero más que de la norma de la etiqueta como tal, qué es lo que quiere decir el concepto de eficiencia energética, por qué me comparan a mí un modelo con otro. Esto entonces va a ayudar a mejorar las decisiones de los hogares. Todo el tema de etiquetado de equipos, esto pues lo voy a dejar simplemente como información, lo que hemos venido haciendo en campañas de divulgación, en eventos de capacitación como les digo, a equipos de ventas, a productores, etcétera, etcétera. Y además, facilidades
tecnológicas para que los usuarios tomen decisiones. Hay disponibles aplicaciones que le permiten al usuario hacer ese tipo de comparaciones y tomar decisiones con base en cuánto va a ser el costo de operación de un equipo en función del consumo energético. Entonces, todo eso ya lo estamos llevando a enseñarle al usuario, en otros términos, a que el usuario acceda a información que le permita tomar decisiones de consumo energético, porque eso son al final decisiones de consumo energético. Eficiencia energética en la industria. Se están realizando programas de fortalecimiento técnico a las industrias para que implementen sus sistemas de gestión eficiente de energía. Esto se viene haciendo con recursos de cooperación, se están haciendo diplomados en donde no es simplemente que la persona asista a recibir una capacitación, sino que el compromiso que adquiere la industria que lo apoya, porque debe llevar el apoyo de un industrial, el compromiso que adquiere la industria que lo apoya es que el resultado de ese diplomado va a ser la implementación exitosa de un sistema de gestión eficiente de energía. O sea, no es solamente formar a las personas, sino implementar, o sea, aprender haciendo. Y esos programas los estamos haciendo básicamente focalizados en ciudades en donde hay industria, pero donde no hay un desarrollo de competencias muy importante en estos temas, o sea, enfocado a las regiones. No está ni Bogotá, no está ni Cali, está más hacia otras regiones del país en donde hay industria, donde hay potencial de gestión eficiente de energía y para fortalecer esas capacidades. Bueno, aquí está la información, dónde estamos haciendo, cómo estamos haciendo estos temas. Apoyo a la industria para desarrollar, para formular proyectos de eficiencia energética. También hemos venido aplicando varios recursos ahí, se ha hecho esto para diferentes sectores industriales y esto pues también ha tenido una acogida muy importante en donde estamos identificando inversiones potenciales de más de casi 150.000 millones de pesos en inversiones que se requieren para poder mejorar digamos, la eficiencia energética en las industrias. Las campañas de eficiencia energética, ustedes bien conocen, y aquí quiero cerrar con esto y no voy a mostrar el resto de mi presentación, quiero cerrarles con esto que les mencionaba ahora. Para nosotros, hoy, saber cómo se comporta la demanda es un gran reto. Y les decía, no tenemos claridad de qué pasa con la autoproducción. Hoy no podemos identificar claramente si lo que pasó en Apagar Paga, que todos la recuerdan, por lo menos todos los que están acá en este salón creo que recuerdan el Apagar Paga, que fue la campaña que se implementó durante el fenómeno del Niño, por digamos, la coyuntura que se vivió en su momento con la salida de la central de Guatapé, pues hoy no podemos dimensionar claramente si la reducción de la demanda que ha habido durante estos 6 meses que han seguido desde que se declaró el fin de la campaña finaliza en abril, vamos ya en mediados de octubre, y la demanda sigue comportándose muy por debajo del escenario bajo proyectado por la UNME. Hemos tenido reducciones en la demanda real muy importantes. Hoy no tenemos certeza si es porque se ha incrementado la autogeneración, porque efectivamente se implementaron medidas de eficiencia energética en muchos consumidores grandes, medianos y pequeños que han llevado a un cambio estructural de la demanda, si es por efecto económico o cuál es por temperatura, porque estábamos en Niño, ahora en estos meses ha habido más lluvia, entonces la temperatura promedio baja un poco y eso implica un menor consumo en algunas ciudades del país en términos de aire acondicionado, en refrigeración y en términos de bombeo también para el sector agroindustrial, por ejemplo. Entonces, miren los niveles de incertidumbre que tenemos y todo ¿por qué? Por lo que les mencionaba al principio, falta información. Tenemos mucha información en Exen y no tenemos nada. Porque la información que tenemos en Exen nos dice cuánto toma de la red. Entonces yo no sé si hoy un usuario que tomaba 1000 en el mes de enero y hoy está tomando 500 es o porque apagó un ciclo productivo o porque prendió un autogenerador
o porque, o sea, primer efecto, ciclo económico, se bajó la demanda de su producto, entonces apagó un ciclo productivo, no lo sé. Segundo, incrementó la autoproducción, no lo sé. O implementó medidas de eficiencia, no lo sé. Por eso la información se vuelve un elemento clave en cualquier elemento que vayamos a hacer. Nuestro marco institucional que estamos proponiendo para la gestión eficiente de la energía a futuro habla de la creación de un gestor de gestión de eficiencia energética, que es básicamente un gestor de información para poder implementar esos planes, para poder adaptar las medidas de eficiencia energética a través de incentivos y demás que apunten verdaderamente a lo que nos va a dar una mayor efectividad en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones de CO2. Entonces, para nosotros, el futuro de la gestión eficiente de la energía pasa necesariamente por mejorar la calidad de la información que estamos obteniendo de los usuarios y que sea una información que podamos acceder todos dentro de los límites racionales de conocimiento de la información, que nos permitan planear adecuadamente el sistema, que nos permitan operar adecuadamente el sistema y que podamos tener efectivamente medidas que contribuyan a ese cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país. Muchísimas gracias a todos por la atención. La información adicional que queda en la presentación espero que les sirva. Muchas gracias. Hola, era Jorge Valencia, director UPME, y vamos a abrir un espacio en este momento de dos inquietudes, dos intervenciones de nuestro querido público, ustedes. Así que por allá tenemos una persona que está dispuesta a dirigirse hacia ese lado del escenario y por aquí, listo, perfecto, ya llega, y por acá, si quieren identificar a alguien, alguna inquietud, para que Pablo Vieira, como relator de este primer módulo, nos pueda dar también sus futuras conclusiones. Gracias, buenos días. Buenos días. Mi inquietud está relacionada con la última presentación, la de Jorge Valencia. Más que con la presentación, es sobre una duda sobre cifras que se están manejando al interior del gobierno con los esquemas de medición inteligente. Sobre todo me asaltó la duda ayer que el ministro Gaviria analizaba o nos mostraba el análisis que hicieron para decidir si reglamentaban o no la medición inteligente en Colombia, y lo que me llama la atención es que el único beneficio que identifican para la sociedad es la reducción de pérdidas. Y la verdad se me hace que eso es una visión un poco miope de este esquema. Aquí he anotado beneficios adicionales para los usuarios y para las mismas empresas. Primero, para lo que ya la estamos usando hoy, morosidad, control de morosidad, suspensión, corte y reconexión de estos clientes, sobre todo ahora que el Congreso de la República lamentablemente acaba de aprobar la prohibición de que estratos 1, 2 y 3 se les cobre por la reconexión del servicio. Esto haría que este costo fuera nulo. Algo que en el país no hemos hecho la tarea, calidad del servicio, tener información en tiempo real de qué clientes están desconectados. Gestión de demanda, vehículos eléctricos, tanto para que carguen en la noche y se les cobre menos, como para que devuelvan energía a la red en las horas pico. Generación distribuida, domótica, cambio de comercializador. Entonces, la verdad quisiera saber si esto ya es una decisión tomada o si se puede repensar el caso, porque se me hace, la verdad, una visión bastante miope de hacia dónde puede ir el país en esto. Bueno, Omar, el tema, nosotros a nivel de Ministerio de Minas hemos venido proponiendo, particularmente en el decreto de autogeneración a pequeña escala, está planteada
la propuesta del Ministerio de Minas de adoptar, digamos, durante un periodo de tiempo, por supuesto, una senda de reposición de estos equipos, pero sí hay unas metas que se han planteado en diversos borradores. En este momento está en discusión final la adopción de estas medidas, cómo se va a hacer, si a través de este decreto definitivamente o alguna otra norma, pero para nosotros es claro que la medición inteligente es la base de muchos elementos que tiene, digamos, ese nuevo modelo de negocio que yo planteaba al principio. El tema de gestión de la demanda, por ejemplo, es un tema que tiene un valor muy importante, no solamente desde la base del consumo del usuario, sino también de la optimización de la infraestructura. Todo lo que se pueda hacer en dar señales para, digamos, optimizar la curva de carga, que eso es gestión de la demanda, necesariamente pasan por tener este tipo de herramientas que permita hacer esa medición específica de los consumos a nivel horario o en otros intervalos de tiempo que no sea simplemente acumulación, y eso pues lo tenemos claro. Nuestra convicción es tal que muchos de ustedes conocen que estamos desarrollando un proyecto en conjunto con la Universidad Nacional, un piloto en donde estamos probando las diferentes tecnologías de medición inteligente que hay disponibles en el país, que se han unido, digamos, a nuestro piloto, en donde estamos evaluando las diferentes características para saber cuál es la base, digamos, el medidor base que deberíamos tener para Colombia con las características mínimas que debe cumplir. Eso pues lo esperamos terminar ahora en el mes de diciembre y a partir de ahí estaríamos dando como unidad una recomendación de cuáles serían esas características, insisto, que deberían cumplir los medidores en Colombia, apuntándole a esa sustitución tecnológica que se debe dar en el país. Le estamos apostando desde el Ministerio a esto, desde la UME particularmente hay una convicción total sobre el tema. De hecho, nuestra sede ya tiene un medidor inteligente instalado, en donde estamos haciendo mediciones por circuito, estamos haciendo un programa de gestión eficiente de energía, que dicho sea de paso también vamos a despedir una guía para entidades públicas para gestión eficiente de la energía. O sea, todo apuntando a estos programas que sabemos, estamos convencidos que son la base para el cumplimiento real de las metas de COP21. Pablo, como estamos tan cortos de tiempo, vamos a dar espacio para tus conclusiones como relator de este módulo. Bueno, muy rápidamente. Primero que todo, pues gracias a Jorge, gracias a Alberto por sus presentaciones y gracias a ustedes por su atención y sus comentarios y preguntas. Yo creo que las conclusiones que salen de este panel es, lo primero es que tenemos un gran ejemplo por parte de la Unión Europea y de sus países, un ejemplo que tenemos que seguir, donde podemos aprender muchísimo. Están adelantados porque llevan trabajando en esto mucho tiempo y nos pueden ayudar a nosotros a acelerar nuestro proceso de implementación de nuestros compromisos, y eso es fundamental. Pero también hay que rescatar de la presentación de Jorge que Colombia no se queda atrás y que tenemos avances ya muy importantes, además de un gran compromiso en este proceso. Pero además hay una característica especial que tiene Colombia a diferencia de la Unión Europea y sus países, y es que nosotros todavía tenemos oportunidades gana-gana, que no son solo reflejo en términos de costos, sino que tienen unos beneficios muy importantes económicos, sociales, ambientales, y hay que aprovechar estos para acelerar la implementación de nuestros compromisos. Y esto es por ahora, después cada vez van apareciendo los más caros, pero tenemos el tiempo de permitir el desarrollo de la tecnología y la reducción de los precios, como lo presentaba Alberto, que nos pueden ayudar en el futuro. Entonces es importante tener una visión de largo plazo, pensando en que estamos apuntándole a que antes de final de siglo vamos a llegar a una descarbonización de la economía, a una carbono-neutralidad. Y por eso es importante arrancar ya, porque por un lado tiene grandes beneficios, va a mejorar la competitividad de todos, va a reducir costos, va a reducir riesgos, pero además de todo, eventualmente todo esto se va a volver obligatorio. Entonces, entre más rápido arranquemos, más fácil va a ser implementarlo y menores van a ser los costos. Además, porque el beneficio es global.
los costos asociados a la mitigación, a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero son mucho menores que los costos de la adaptación al cambio climático, que ya tenemos que vivir. Y estos son muchísimo menores a los costos de las pérdidas y daños que se tienen como consecuencia de las tragedias que hemos vivido y que seguiremos viviendo en el marco del cambio climático. Entonces hay que actuar ya, hay que aprovechar las herramientas disponibles, como lo explicaba Jorge, por ejemplo, los incentivos tributarios que no se han aprovechado lo suficiente. Hay que seguir el buen ejemplo de países, de regiones como la Unión Europea, pero hay que buscar fortalecer la cooperación entre Colombia y estos países y estos buenos ejemplos para poder dar esos saltos tecnológicos, para poder avanzar con la implementación de buenas prácticas y de las lecciones aprendidas por parte de estos países. Y por último, hay que innovar, porque como lo decía también Alberto y como lo explicaba Jorge, el reto es inmenso y hoy no tenemos las condiciones específicas para lograr cumplir con las metas que nos hemos propuesto y por lo tanto tenemos que trazar una nueva trayectoria y un nuevo camino. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Creo que fue muy productivo y muy interesante esta discusión y los dejamos un poquito tarde para el receso.